Se trata de hablar de las ayudas públicas a los ricos o a las personas más adineradas, porque recientemente hemos conocido pues una polémica debido a esos bonos térmicos o bonos eléctricos que han sido cobrados por algunos dirigentes del Partido Popular, también por parte de una dirigente de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y eso es algo que ha sentado el debate de, oye, entonces se está utilizando dinero público para dar ayudas a gente que no lo necesita, que tiene suficiente capacidad económica. Y claro, ya sabe lo que ocurre. Hay un argumento que es, son familias numerosas y hay que fomentar la natalidad, ¿no? Hay otro tipo de argumento que es las ayudas públicas, cuanto más universales sean, más potentes son en términos sociales, en términos políticos, ¿vale? Aquí el debate está servido. Yo ahora os daré mi opinión cuando terminemos esto, pero yo la verdad es que creo que no habría que permitir dar ayudas como el bono térmico o bono eléctrico a familias numerosas que tienen mucha renta. Por supuesto, familias numerosas que no tengan, sí, incluso familias numerosas hay un poquito más, porque bueno, tener familias numerosas es más costoso, pero dar ayudas a familias numerosas que se lo pueden permitir no tiene ningún tipo de sentido. Así que eso ha dado lugar también a un debate sobre, en España, en nuestro país, se pagan ayudas públicas de otro tipo a ricos, porque las hay muchas, algunas son más cuestionables que otras, y quiero abordar el tema un poco por encima y dar mi opinión al respecto. Como digo, incluso en la izquierda hay como decir, una diversidad de opiniones. Hay algunos que prefieren que sí, que se dé ayuda, cuanto más universales mejor, para no discriminar, para facilitar la transacción. Y hay otros en la izquierda, entre los que yo me incluyo, que creemos que se puede hilar más fino, que se pueden dar ayuda sin tener que regar a toda la economía en su conjunto, siempre haciendo distinción desde mi punto de vista entre ayudas monetarias y ayudas en especie. Por ejemplo, la sanidad y la educación no nos dan ayudas en dinero para que vayamos a la escuela y el maestro nos dé una clase, o el profesor nos dé una clase, o el médico nos atienda. No, directamente podemos ir y somos atendidos de forma gratuita, ¿no? Entonces ahí sí que debería ser universal, porque no tiene sentido discriminar. Pero cuando se dan ayudas monetarias, ahí sí que me parece a mí interesante discriminar. Este debate tiene mucho que ver, por cierto, con la renta básica universal, con el ingreso mínimo vital y rentas mínimas. Sobre ello daré mi opinión rápidamente, pero ahora me paso a ofreceros algunos gráficos y datos para poder tener una panorámica completa y objetiva y rigurosa, que eso es siempre fundamental, antes de opinar, antes de realizar juicios de valor. Fijaos, aquí tenéis que es un gráfico por parte extraído de un estudio de SADE que está bastante bien, que analiza quién recibe las ayudas energéticas de bono térmico, bono eléctrico por parte de las autoridades en función de la renta. Y aquí tenéis a la población ordenada de izquierda a derecha, de menos renta a más renta. Entonces podéis ver que son ayudas de bono eléctrico, ayudas por el agua, bono térmico, incluso combinación de varios. Ahí lo tenéis en la leyenda del gráfico. Y sobre todo la recibe la gente con menos renta, ¿vale? Esto es importante partir de aquí porque a veces se han dicho barbaridades del bono térmico solo beneficia o beneficia mayoritariamente a la gente más acaudalada. Eso no es cierto. Mayoritariamente beneficia a quienes menos renta tienen, pero se queda corto, claramente corto. Hay gente con poca renta que queda fuera. Eso es un problema de gestión. Ahora hablaremos un poco sobre ello. Pero no quiere decir que las ayudas energéticas las reciban más los más adinerados. Lo que ocurre es que hay personas con mucha renta, mucha riqueza, que son beneficiarios de estas ayudas, en parte por esos requisitos de familia numerosa. ¿Eres familia numerosa? Pues no hace falta que tengas poca renta porque la vas a recibir, ¿no? Con esa concepción de hay que fomentar la natalidad que yo ya he criticado en el bloque anterior, que es, la vuelvo a repetir, por darle una ayuda de bono térmico a la gente, no van a empezar a tener hijos o no van a empezar a tener más hijos. Y el que ha querido tener una familia numerosa, pues más o menos sabía a lo que se enfrentaba. No ha dejado de tenerlo por saber que iba a recibir una ayuda de bono térmico o bono eléctrico. Y por volver a lo de antes, no necesitamos incrementar la natalidad en un planeta que tiene más de 8.000 millones de personas. Si queremos que haya gente joven en el futuro trabajando en nuestro país, primero ocupémonos de la gente que está desempleada y que quiere hacerlo y que no puede trabajar, y luego ya
abramos la frontera a la gente desempleada, joven, que está en muchas partes del mundo y que quieren trabajar y que querrían trabajar aquí, ¿no? Así que el problema de natalidad a nivel mundial no hay y tampoco a nivel nacional. Pero bueno, por volver a esto, fijaos que son las personas con menos renta quienes más reciben. Eso sí, gente con mucha renta también son beneficiarios de este tipo de ayudas. Cuando vamos a ver qué ocurre con las familias numerosas es donde nos damos cuenta, nos llama mucho la atención y nos llevamos las manos a la cabeza, por así decirlo, o al menos nos sorprende, que es, de nuevo está aquí la población ordenada de menor a mayor renta, de izquierda a derecha, y tenemos que, joder, las familias numerosas más pobres, con menos renta, pues solo el 30% reciben este tipo de ayudas. En cambio, las familias numerosas con más capacidad económica están el 50 y pico por ciento recibiéndola, ¿no? Y llama mucho la atención porque dices, joder, vale, familia numerosa, pero luego resulta que hay familias numerosas con poca renta que no reciben este tipo de ayuda. ¿Por qué? Básicamente porque las ayudas, para recibirlas hay que realizar algunos trámites que, bueno, primero, hay gente que no se entera, ¿eh? Hay gente que no está viendo las noticias, hay gente que no le llega la publicidad institucional, hay gente que simplemente está a lo suyo y con sus problemas, con su vida y no se entera de que hay ayuda. Eso para empezar. Lo segundo es que quizás los trámites a veces son tediosos, complicados, hay gente que no tiene para subir pues eso, ¿no? Documentación a internet porque ni siquiera sabe utilizar un escáner o no tiene recursos económicos o no tiene internet, y luego ya hay casos en los que directamente las ayudas tienes que demostrar demasiadas cosas y hay veces que gente ni siquiera tiene el papel, ni siquiera tiene la documentación para, ¿no? Una persona sin hogar, pues a lo mejor le piden el padrón de vivienda y es que a lo mejor no lo tiene, a lo mejor sí está empadronado pero no sabe ni cómo conseguirlo, a lo mejor está empadronado en un banco de sentarse en una ciudad o en una esquina, pero no tiene esa documentación. Entonces, casos tan extremos de eso ocurre, ¿eh? Entonces, eso es lo que explica que hay gente pues, de familia numerosa que sí que tienen más recursos, que sí que están más informados, pues dice, anda, mira, hay ayuda, pues la pido, encima tengo conocimiento, tengo recursos. Todo eso que he dicho al principio se suele resolver con trabajadores sociales. Pero claro, si en nuestro país se han estado recortando este tipo de servicios y es que tampoco es que tuviésemos mucho, pues estamos mal. Si tuviésemos un ejército de trabajadores sociales que van ahí a cada una de las personas sin hogar y a las familias numerosas que viven en barrios humildes y necesitados, informando y dándoles recursos y conocimiento para que pidiesen la ayuda, otro gallo cantaría, ¿no? Y entonces, ¿por qué las familias numerosas, esas de tan más adineradas, reciben la ayuda? Pues porque la mayor parte de las familias numerosas tienen problemas económicos, ¿eh? No estamos hablando de que todas las es importante tener en cuenta la composición. Antes estábamos hablando por cada quintil de familia numerosa, ¿vale? Vuelvo aquí para que lo veáis, ¿eh? El quintil quinto con más recursos, bueno, pues no es lo mismo verlo así que hacer la comparación en este gráfico, que es coger a todas las familias numerosas, dividirlas por quintil y ver qué renta tienen. Ver qué renta tienen, porque el 39%, sí, el 20% más pobres, pues tendría, de las familias numerosas, adquirirían esa ayuda, ¿vale? Esto es solo distribución por renta, perdón. Entonces, estamos hablando de que cuando coges a todas las familias numerosas, pues se distribuye de esta forma. El 20% con menor renta son más voluminosas, son más cuantiosas. Es decir, de todas las familias numerosas que hay, el 13% está dentro del 20% más rico, ¿vale? Yo sé que esto es complicado de explicar y por eso me he liado un poco, pero la clave sería esa, que si tú coges a la gente que solo es un adulto, la familia con un adulto y uno o dos niños, se llevan la palma, ahí es donde están concentrados gente con pocos recursos, aunque también hay gente con bastantes recursos, pero si te vas a familias numerosas sería el siguiente paso, donde el 39% de las familias numerosas está dentro del 20% más pobre en términos de renta, ¿no? Esto lo que quiere decir es que sí, la familia numerosa es un elemento que te otorga mayor probabilidad de tener menos renta, pero no te exime de tener poca renta, sino que puede ser una familia adinerada con bastante renta. Y esto ocurre de una forma diferenciada por provincia, por comunidades autónomas, fijaos. El punto naranja es la familia numerosa. Y aquí tenéis la renta mediana por unidad de convivencia. Fijaos País Vasco y Navarra. O sea, las familias numerosas del País Vasco y Navarra tienen una renta mediana muy, muy por encima del resto, ¿no? Luego le seguiría Galicia, ¿no? Si no me equivoco, no, Asturias, perdón. Y luego le seguiría, pues, regiones como Madrid, Aragón,
Cantabria, ¿veis? Ahí tendrá mucho que ver, pues, la religión, ¿no? Sobre todo si es de católicos, de grupo del Opus Dei y tal, donde se favorece y fomenta la natalidad, ¿no? Gente con recursos que se lo puede permitir y tal. Eso estaría para un análisis más detallado, ¿no? No grosso modo como lo estoy haciendo, pero para que veáis un poco que la distribución no es homogénea en términos territoriales. Y ahora, esto que está relacionado con lo que yo antes argumentaba. Aquí hay un tuit de Iván Ayala, que también os recomiendo seguir, un economista de izquierda muy interesante en Twitter. También tiene un programa en el Salto Diario de Fake Economy, aunque creo que hace tiempo que no emiten, pero fijaos que el gráfico está bien, porque se ve la relación entre la tasa de natalidad y las ayudas que hay por familia. Y no hay relación, ahí lo podéis ver, no hay relación. Se le pueden dar muchas ayudas a familias, como ocurre en Luxemburgo y en Finlandia, y que luego tengan tasas de natalidad muy bajas. Porque lo que y lo contrario, ¿no? Hay países en los que hay ayudas por maternidad y por hijos y de natalidad muy bajas y que tienen muchos hijos, como por ejemplo Irlanda, Rumanía, ¿veis? Entonces no hay una relación y esto tiene que ver con lo que estábamos comentando antes. La gente no tiene hijos porque le den una ayuda, tiene hijos porque se encuentra en una situación estable, económica, en la que se lo pueden permitir sin problemas, ¿no? Eso es fundamental. Seguimos, fijaos, ya para ir terminando, ha habido un bulo, que no es del todo un bulo, tampoco una manipulación, pero quiero dejarlo claro, hay una confusión, al menos se desinforma con este tipo de titulares. ¿Por qué? Fijaos en este del Confidencial, se habla de que el 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Ya no estamos hablando de bonos energéticos, bonos térmicos, bonos eléctricos, de agua, lo que sea. No, estamos hablando en general. ¿Y por qué se dice eso? ¿Por qué es posible o real que el 20% más rico se lleve el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre? Porque no son ayudas. Ahí se está incluyendo todo el gasto público que se recibe, incluyendo las pensiones, ¿vale? Las pensiones tienen una parte contributiva muy importante. Si tú has tenido mucha capacidad económica durante tu vida, has tenido un salario muy alto y por lo tanto luego vas a tener una pensión muy alta, ¿vale? El Estado no está dando ayudas a quien más lo necesita, sino que está dando ayudas a quien ha tenido un buen nivel de vida. Se lo da a todos, pero le da más pensiones a quien más nivel de vida ha tenido. Por eso, cuando tú coges todas las ayudas que si se le dan a la gente más necesitada o a cualquier tipo de ayuda, incluyendo las pensiones, te distorsiona el análisis, ¿no? Entonces, está mal en el titular poner el triple de ayudas públicas, no son ayudas públicas. Una pensión pública contributiva no es una ayuda, tú te la has ganado, es tu derecho, no te está echando un cable el Estado, no, eso es parte de tu trabajo realizado en el pasado. Entonces, claro, eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando se hacen comparaciones, como ocurre en el gráfico de este artículo, puede dar lugar a confusión. Aquí tenéis, ¿no? España está muy abajo en este gráfico, lo que quiere decir es que el 20% más rico cobra más ayudas públicas que el pobre, pero no es cierto porque no son ayudas públicas, sino gasto público. Reciben prestaciones públicas. He dicho las pensiones, pero ocurre también con la prestación por desempleo. Si tú has estado cobrando el salario mínimo, tu prestación por desempleo va a ser más baja que si hubieses estado cobrando un salario multimillonario, ¿vale? Por irme a un extremo. Entonces, eso es importante porque hay comparaciones injustas. En España, lo que ocurre es que el sistema público de pensiones llega a todo el mundo, es bastante potente, en comparación con otros países donde, por ejemplo, ¿no? Primero que está Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, ¿veis? Son países donde el sistema público privado de pensiones es importante. Entonces el Estado no le está dando tanto dinero, tantas prestaciones públicas a los adinerados en términos de pensiones. En cambio en España, en los países de abajo, Grecia, en Luxemburgo sí, porque el sistema público es más contributivo. Se preocupan más de dar prestaciones sociales a quien se lo ha ganado, no a quien lo necesita. Y eso es importante y aquí entramos en esa intersección con el debate que yo os presentaba antes, ¿no? El estado del bienestar no es solo dar ayuda a los más necesitados, es otorgar de protección social
a todo el mundo en el momento en el que lo necesite, por ser desempleado, por quedar incapacitado para trabajar, por huérfano, divorciado, jubilado, ¿vale? Todo eso son ayudas a quien lo necesita, sino ayudas a quien se ha ganado todo esto en pensiones contributivas, a quien se lo ha ganado en el pasado, ¿no? Una pensión de viudedad es porque tu pareja ha estado cotizando y hay un derecho reconocido que el fallecido no va a cobrar, lo va a cobrar el otro. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para no entrar en esta desinformación, creerse este bulo o manipulación del Confidencial y de otros espacios en los que te dicen, no, España da un montón de ayudas públicas más a los ricos que a los pobres. Y dices, ¿cómo es posible con un gobierno de coalición, de izquierda? No sé, porque es falso. Porque se están incluyendo las pensiones que son contributivas, vuelvo a lo mismo, y es muy importante tener un sistema público de pensiones contributivo. Y ya por ir terminando, todo esto que he dicho no quiere decir que no haya ayudas públicas que beneficien más a los ricos y que sean rechazables y que podemos estar en contra de ellas. Pongo un ejemplo que es más polémico y más controvertido. El bono cultural a los jóvenes, ¿no? Cumples 18 años y el gobierno, ¿no? El Estado, te otorga una prestación de 400 euros para, en este caso se podrá acudir a espectáculos taurinos, pero entended que es para cualquier tipo de espectáculo que sea considerado cultural, ¿no? Lo de los espectáculos taurinos, desde luego, cultural no debería ser, pero bueno. Aquí es que si vas a una biblioteca, compras un libro y tal, pues todo eso se incluye. Y hay gente que dice, ¿por qué dar una ayuda de 400 euros al joven millonario, ¿no? Al que ha cumplido 18 años y es millonario? ¿Vale? Y ahí está el debate. ¿Qué queremos? ¿Que las ayudas sean universales o que no lo sean? Aquí en este caso a mí no me genera un problema porque es una ayuda en especie. No te dan dinero para que tú lo consumas en lo que quieras, sino que te ofrecen la posibilidad de ir al cine, no sé muy bien lo que entra en el bono cultural, pero de realizar actividades culturales y te lo sufraga el Estado, ¿no? Es como lo de que yo decía de sanidad y educación. Tú vas al médico y te atienden, tú no utilizas dinero, ¿no? Entonces, yo este tipo de medidas las veo bien. Quizás innecesarias, pero bueno, se gestionan más fáciles, 400 euros para todo el mundo, ¿vale? Y sé que hay un debate ahí, pero a mí no me generan ningún tipo de problema. En cambio, estas sí, son ayudas públicas a quienes contraten fondos privados de pensiones. Y fijaos, aquí hacemos lo mismo con la población. Está ordenada de menor a mayor renta. ¿Y quiénes son los beneficiarios más importantes? ¿Quiénes más se benefician de este tipo de ayuda? Los más adinerados. Pero es que fijaos, el último decil. El 10% de la población más rica de España se beneficia con dinero público de este tipo de ayudas, que por suerte y por fortuna han sido recortadas, no eliminadas, por el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ¿no? Todavía queda mucho que hacer ahí, pero se ha avanzado. Y es que son ayudas públicas para financiar cosas que se aprovechan sobre todo los más adinerados. Así que sí, todo lo que yo he dicho antes, de las pensiones y tal, cuidado, porque hay ayudas que son públicas y que benefician sobre todo a los más adinerados, ¿no? O yo qué sé, es que podría poner muchísimos más ejemplos que no están aquí, pero el bono transporte a la gente que es joven simplemente. Pues por ser joven, ahí en los jóvenes hay un montón de gente con muchísimo dinero. Entonces, madre mía, le estás dando una ayuda a gente que no lo necesita, ¿no? Pero ya por terminar, aquí esta ayuda sí que ha sido más conocida porque es más reciente, casi todos nos hemos beneficiado de ella. Es el descuento de los combustibles, ¿no? Recordad, 15 céntimos por litro, que ya no existe en 2023, pero ¿quiénes han beneficiado más? Pues quienes más cogen los coches, ¿no? Quienes más coches tienen y quienes más los utilizan para desplazarse, aunque sea por ocio, no solo por trabajo. La gente más adinerada, ¿no? Ahí lo veis, el 20% más rico ha sido más beneficiado que, sobre todo, con mucha diferencia, el 10 o el 20 o el 30% más pobre, que ni siquiera tiene vehículo, que ni siquiera tiene un vehículo propio al que echarle gasolina, ¿no? Entonces, esos son este tipo de ayudas públicas, sufragadas con dinero público, a costa de los presupuestos generales del Estado, que favorecen más a los ricos. Y ya aquí por último, el gráfico para que veáis por qué ocurre esto. Pues de nuevo ordenando a la población de menor a mayor renta, de izquierda a derecha, tenemos, y este gráfico ya lo comenté en su día, que para transporte gasta más la gente a mayor renta, gasta más en transporte, ¿no? Y que incluso puede ser transporte en jet privado, para que me entendáis, ¿no? En cambio, la alimentación sí que es cuanto menos renta, más se dedica a alimentación.
proporción a tu capacidad económica, ¿no? Y lo mismo con el alquiler y la vivienda, lo mismo con otros bienes de primera necesidad. Pero el transporte funciona así. Si das ayuda al transporte, estás favoreciendo proporcionalmente más a los más adinerados, ¿no? Así que voy aquí para las últimas reflexiones y ya terminaría. A modo de conclusión, las ayudas públicas que favorecen a los ricos, pues habrá que atender un poco cuál es el criterio, ¿no?, que se utiliza. ¿El criterio es para fomentar la natalidad? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, insisto, dar una ayuda de bono energético, que pagues un poco menos o bastante menos en tu factura de la luz, del agua y tal, no va a hacer que te pongas a tener hijos. Lo que va a hacer que te animes a tener hijos es tener capacidad económica y solidez en tu puesto de trabajo, ¿no? Estabilidad sobre todo. Eso sí, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, dar este tipo de ayudas por familia numerosa para ver si así fomentamos la natalidad, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de sentido. En cuanto al segundo argumento que se suele utilizar, que es que las ayudas sean universales, que no vamos a discriminar por renta, tampoco estoy de acuerdo cuando es para este tipo de cosas. Creo que se podría gestionar de una forma más sencilla la familia numerosa a partir de un determinado nivel de renta. Es verdad, como mucha gente dice, cuando te pones a poner umbrales, la cosa no suele salir bien. Pero eso es un problema de operatividad, de trámite, de gestión. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Se exige mucho. Son un requisito muy exagerado, no solo de renta y de patrimonio, sino también de mostrar tu empadronamiento, la gente con la que vives. Entonces, claro, son muchos requisitos y hasta que no demuestra que necesitas la ayuda, no te la dan. Pero eso es un problema de operatividad, de cómo se ha diseñado el trámite. No tiene por qué ser así. Podría ser darle la ayuda del ingreso mínimo vital aquí a todo el mundo, vamos a suponer, o a los que el Estado haya estimado que lo pueden necesitar, y luego a través de la declaración de la renta dice, tú no lo necesitabas, pues lo devuelves, mayor pago a Hacienda cuando tengas que hacer la declaración y ya está. Y así se podría resolver los problemas estos de operatividad que tiene el ingreso mínimo vital o que tienen algunas rentas mínimas por ahí, que es también el argumento que utiliza quienes defienden la renta básica universal. Dicen, mejor no dar ayudas a quien más lo necesita porque luego no llega. Y digo, a ver, es que eso es un problema de la gestión y del trámite, no de la propia esencia o naturaleza de la ayuda mínima. Tú le puedes dar una ayuda mínima a quien crees que lo necesita o incluso a todo el mundo, ¿no? Y luego ya quien no lo haya necesitado porque lo ves en su declaración de la renta, se lo cobran, ¿no? Entonces, este tipo de ayuda tampoco creo que sería lógica tenerlo para las familias más adineradas. En cambio, pues el bono cultural, pues ya es otra historia, o cualquier prestación que sea en especie. Para mí tiene mucha más importancia que sea en especie, y ahí sí, que sea universal, que todo el mundo tenga garantizado su vivienda. ¿Por qué no? Porque sea eso en especie, no está dando dinero a alguien para que compre una vivienda, sino que es todo el mundo y garantizamos un sistema universal en términos de estado del bienestar, ¿no? Y eso, y ya está por terminar, pues lo que decía un poco al principio, al final, ¿no? Que hay ayudas públicas que no son ayudas, se denominan ayudas, pero están metiendo ahí prestaciones sociales que no se le está dando a quien lo necesita, quien menos renta tiene, sino que a lo mejor son prestación por desempleo o pensiones contributivas que se otorgan en función de tu renta que hayas tenido mientras trabajabas. Por eso se crean pues esas distorsiones en las que parece que España tiene un sistema fiscal muy regresivo, ¿no? Que quiere decir que los ricos se benefician más, pero no se benefician más porque el legislador diga voy a beneficiar a los ricos, ¿no? Sino porque dice voy a compensar a la gente cuando no pueda trabajar con más o menos el mismo nivel de renta que tenían, ¿no? Entonces, claro, pensiones más altas, salarios más altos, dan prestaciones sociales más altas, incluyendo desempleo o pensiones.